Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JGA IT Pro. Mi nombre es Jair Gómez y en esta ocasión vamos a ver cómo crear una base de datos de ejemplo, una base de datos de muestra llamada Advent2Works en Microsoft Azure. Ya todos conocemos lo que es la base de datos de muestra Advent2Works, que alguna vez muchos hemos creado para poder realizar pruebas de proyectos en Microsoft SQL Server. En este caso, Microsoft Azure ha habilitado la creación de esta base de datos de ejemplo directamente en nuestro portal de Microsoft Azure y así no tener que crear nuestro servidor de base de datos y descargar esta base de datos de ejemplo desde el sitio web de Microsoft. En este caso vamos a tener que dirigirnos al portal de preview de Microsoft Azure, el cual podemos acceder a través de portal.azure.com. En este portal nosotros vamos a poder administrar de forma preview todas las opciones que tenemos en nuestra suscripción de Microsoft Azure. Hay nuevas funciones que no podemos nosotros administrar o realizar en el antiguo portal o en el portal que está en producción en este momento, que es el cual accedemos a través de la dirección URL manage.windowsazure.com. En este nuevo portal preview de Microsoft Azure, portal.azure.com, nosotros vamos a poder crear esta base de datos de ejemplos de Advent2Works, dándole clic en nuevo. Vamos a darle clic en nuevo y allí vamos a poder seleccionar, por ejemplo, SQL Database. Allí en SQL Database nosotros vamos a poder crear esta base de datos de SQL, vamos a poder crear ese servidor de base de datos de SQL que va a albergar esa base de datos si no lo tenemos creado o no tenemos creado un servidor de base de datos en este momento. Aquí nos va a pedir nuestro nombre de la base de datos, por ejemplo. Yo le voy a decir Adventure. Voy a configurar aquí en la parte de seleccionar origen primero. Voy a seleccionar una base de datos de muestra que allí nos proporciona tres opciones: una base de datos en blanco, una base de datos de muestra y una base de datos a través de una copia de seguridad o un backup de una base de datos que ya tengamos allí. Vamos a darle clic en muestra y aquí se nos habilita la opción de seleccionar nuestra muestra de base de datos, en la cual nosotros vamos a poder seleccionar entre Advent2Works LT B12 y Advent2Works LT. Esta versión 12 es una actualización que se le ha dado a estas bases de datos últimamente. Podemos seleccionar esta versión Word LT. Vamos a indicar, por ejemplo, el nivel de precios. Vamos a escoger qué características va a tener nuestra base de datos y así Microsoft Azure nos va a cobrar por esa base de datos. En este caso vamos a escoger una versión Basic que está hasta 2 GB de crecimiento de nuestra base de datos, va a tener puntos de restore y va a tener auditoría. Allí podemos seleccionar el plan o el nivel que nosotros necesitemos. En este caso tenemos un estándar de hasta 250 GB de la base de datos y uno premium de hasta 500 GB con otras opciones como georreplicación y demás. Vamos a darle clic en seleccionar. La parte de configuración opcional la podemos dejar por defecto. Aquí podemos crear grupos de recursos y también podemos seleccionar una suscripción si manejamos diferentes suscripciones. Aquí en la parte de servidor nosotros vamos a poder configurar los valores obligatorios para poder crear nuestro servidor. Ya saben que cuando nosotros vamos a crear una base de datos, en este caso esta base de datos Advent2Works, vamos a tener que crear una máquina virtual con nuestro servidor de base de datos corriendo, en este caso SQL Server 2014 en su última versión, y nosotros vamos a tener que crear esa base de datos de allí. Lo que nos ahorramos es el proceso de tener que crear nuestro motor de base de datos, en este caso SQL Server, y descargar la base de datos desde el sitio de Microsoft, la base de datos de prueba Advent2Works, y crearla. Directamente Microsoft Azure va a crear esta base de datos, pero nosotros tenemos que crear ese servidor. Si no tenemos creado un servidor, aquí nos da la opción de crear un nuevo servidor. Si ya tenemos un servidor de base de datos, nosotros podemos crear esa base de datos directamente en ese servidor ya existente. Vamos a darle clic en un servidor nuevo y allí nos va a pedir las opciones para poder crear esa máquina virtual que va a incorporar lo que sería Microsoft SQL Server. En este caso yo le puedo dar un nombre para el DNS, por ejemplo Adventures. Voy a especificarle un nombre de inicio de sesión, por ejemplo administrador o el que ustedes deseen. Voy a especificar una contraseña de inicio de sesión a nuestra máquina virtual con SQL Server. Voy a repetir mi contraseña. Y una vez nosotros también vamos a poder seleccionar la ubicación de esta base de datos o este servidor de bases de datos con Microsoft SQL Server 2014. Podemos dejarlo por defecto. Aquí en la parte de crear servidor B12, última actualización, lo que les comentaba de la actualización para las bases de datos estas de Advent2Works. Lo podemos dejar por defecto, le podemos dar clic en aceptar. Allí nos va a mostrar la opción de seleccionar
Podemos seleccionar allí, ya está configurado nuestro nuevo servidor y solamente sería crear nuestra base de datos de Advent2Works directamente en Microsoft Azure. Cuando no se cree nuestra base de datos, solamente sería conectarnos a nuestra máquina virtual por medio de escritorio remoto. Ya saben que esto lo podemos hacer directamente desde nuestras máquinas virtuales. Solamente es ir a la opción de examinar. Vamos a nuestras opciones de máquinas virtuales. Aquí en esta parte de máquinas virtuales. Vamos a volver allí a ingresar. Máquinas virtuales. Y allí se nos va a cargar nuestras máquinas virtuales en la cual nosotros vamos a seleccionar la máquina virtual y vamos a poder conectarnos a la cual hemos creado esa base de datos de SQL Server en esta versión de muestra o en esta versión de prueba llamada Advent2Works, que ya todo el mundo conocemos, que ya los que han querido probar o han querido aprender SQL Server han tenido que instalar para poder tener un ambiente de pruebas en esa base de datos. Entonces, solamente sería, por ejemplo, si este es nuestro servidor, conectarnos a nuestro servidor y realizar la conexión por medio del escritorio RDP o el archivo RDP, aquí en la parte de conectar cuando esté habilitada nuestra base de datos. Entonces, espero que les sea de mucha ayuda este video. Ya saben que podemos crear esta base de datos de muestra Advent2Works directamente desde Microsoft Azure en este nuevo portal que pueden encontrar en portal.azure.com y que nosotros vamos a poder también cambiar entre los diferentes portales. Por ejemplo, si vamos a la parte de inicio, aquí nos da una opción de poder ir al portal de Azure que ya conocemos o el portal que está en producción, que este es el preview o el que está en prueba. Entonces, espero que les sea de mucha ayuda. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.